Gloria a Dios, va a tener que gritar hoy. Voy a predicar pentecostalmente, como somos, ¿no? Gloria a Dios. Este tampoco. Gloria a Dios. Aleluya. Definitivamente hay algún problema. Y estoy en el aire. No es que estoy en el aire, no es que estoy en el aire ya. Estoy en la Gracias, mi Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. Grande eres mi Dios. Voy a decirle algo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la fe. Diga la fe. La fe. Alaba de que vive. Amén. ¿Cuánto tiene fe aquí? Amén. Gloria sea al Señor. Él de aquí. Señor, aleluya. La fe. En el libro de Hebreos capítulo 11 versículo primero hay una introducción a lo que se llama el Hall of Fame o la ¿cómo es? La casa de la fama de la fe, como usted quiera llamarlo. Se me olvida el español y no aprendo inglés. Entonces, pero queremos hablar acerca de la fe porque la fe es algo que nosotros necesitamos como cristianos. Y usted no necesita mucha fe, nosotros necesitamos solamente un grano de mostaza. Como un grano de mostaza, dice la Biblia. Aleluya. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, entonces le dirías a ese monte, pásate, y ese monte se pasará. Así Amén. dice la Biblia. Yo sé que con respecto a la fe hemos hablado mucho. Yo no sé cuántas veces yo he predicado acerca de la fe. Y le voy a decir un secreto a voces, no se lo diga a nadie. A veces predico de la fe porque yo también necesito fe. Amén. Ese granito de mostaza a veces no lo encuentro. Y no me da miedo ni me da vergüenza decirlo, porque yo creo que todos los cristianos atravesamos por desiertos, todos los cristianos atravesamos por dificultades, problemas que en un momento determinado la fe nuestra decae. Pero, ¿por qué decae la fe? Porque nos falta confianza en el Señor, nos falta seguridad en el Señor. Eso es lo que pasa. Cuando usted tiene seguridad y confianza en alguien, sabe que esa persona le va a responder en cualquier momento. Y ahora usted dirá, el único que no falla es Dios. Sí, la fidelidad de Dios es infinita y no falla. Pero te voy a decir algo. A mí, mis padres nunca me fallaron. Yo le fallé a ellos. Mis abuelos maternos nunca me fallaron. Y digo materno porque paterno no tuve, no lo conocí nunca. Y la abuela paterna la vi 2 o 3 veces en mi vida, cuando era pequeño. Ya yo les he hecho el cuento que mi abuela paterna verdadera es la que crió a mi papá. Y esa era mi abuela, esa tampoco nunca me falló. Entonces, a veces nosotros para algunas cosas somos demasiado literales en la Biblia, para otras cosas no. O sea, no podemos ser literales con lo que nos conviene solamente. Pero yo te voy a enseñar algo que ya tú conoces. O sea, te lo voy a reenseñar, te lo voy a demostrar. Que nosotros tenemos una fe que no la tiene otra gente. Porque en Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante, hay algunas cosas que nos dice la palabra. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, esto es el capítulo 1, Hebreos 1 primero. Sí, porque ya les dije el 11, por ahí vamos a estar también. Pero quiero en la introducción decirle esto. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres y a los profetas, dice la Biblia, dice aquí el escritor de Hebreo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Ok? Nos ha hablado por el Hijo. El teléfono, bájenlo por favor.
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles como heredó más excelente nombre que ellos. ¿Sabe de quién está hablando, no? De Jesús. ¿Usted cree todo eso que leímos ahora? Si usted cree en todo esto que leímos ahora, pues entonces usted tiene fe en el Hijo de Dios. Usted tiene su fe puesta en Jesucristo, no tiene su fe puesta en otras cosas. ¿Usted tiene puesta su fe en su trabajo? No. Voy a atreverme a hacer una pregunta. ¿Usted falta más al trabajo que a la iglesia? Aleluya. ¿Usted falta más al trabajo de lo que lee la Biblia? ¿Usted falta más al trabajo de las veces que viene a orar a la iglesia? No me diga que ora en su casa. No me esté mintiendo. No estoy diciendo que no oren. Pero si nos cuesta venir a la iglesia, mucho más nos va a costar a veces orar en la casa. Porque tenemos mucho entretenimiento. Aún en la misma casa nos entretenemos. Las mujeres se entretienen con los quehaceres del hogar. No estoy diciendo nada malo. Estoy ilustrando para que vean cómo es que nosotros a veces la confianza no la ponemos en Cristo, sino en otras cosas. Amén. O nos entretenemos. Pero la palabra de Dios nos enseña tantas cosas. Y nos enseña que en el capítulo 11, versículo 1 de Hebreos, nos dice o nos da la definición bíblica de fe. Si yo digo la definición bíblica de fe, porque hay gente que pone su fe en otras cosas, en otros dioses, como dice la Biblia, que no tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen brazos y no tocan, nada de eso. Y algunos de los que hay aquí practicaron eso alguna vez. Eso no tampoco estoy criticándole, pero ya usted, como usted ha reconocido a Jesucristo como su Salvador personal, ya usted no cree más en esas cosas, ya usted se ha alejado de esas cosas y ahora solamente cree en el Hijo de Dios. Ahora solamente cree en aquel que dio su vida por ti y por mí. Aquel que nos ha justificado a través de su muerte y su resurrección. Entonces dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Pues entonces los cristianos caminan con los ojos cerrados o con los ojos tapados. No. El cristiano no tiene fe ciega. Hay gente que dice, yo tengo fe ciega en Dios. No. Eso no lo dice la Biblia. Usted tiene fe consciente en Dios. Usted está conscientemente confiando en Dios todos los días. De tal manera de que los que tienen fe ciega son aquellos que tienen un velo puesto en su frente. Y como tienen un velo puesto en su frente, les cubre los ojos y creen en cualquier cosa menos en el Hijo de Dios. No tienen confianza en el Señor, porque lo primero, cuando tú le hablas de Cristo, lo primero que te dice es, tengo que verlo para creerlo. Y de eso hemos hablado muchas veces, porque la Biblia habla mucho de eso, de muchos Tomás y Tomasas por ahí. Pero cuando la palabra de Dios habla acerca de que la fe es la certeza de lo que se espera, note, certeza es confianza, seguridad.
Eso es lo que significa la palabra certeza. Mire, yo tengo la certeza de que Jesucristo viene pronto. Amén. Alaba de que vive. Pero yo tengo la certeza de que Jesucristo está aquí a través de su Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Entonces, no, ahora quizás hay alguno que en algún momento diga, yo no siento nada. Pues prepárate para sentirlo. Prepárate porque el Señor Jesucristo está aquí en este día, como está todos los días y como está en tu corazón y en el mío, para no dejarnos nunca solos, no dejarnos huérfanos. Amén. Así que la fe es esa fuerza. Bueno, hay gente que bueno, hablan del Espíritu Santo como la fuerza activa, algunas religiones por ahí. Pero no. La fe sí es una fuerza, te mueve. Te mueve. Vive Jesús, aleluya. ¿Cuántos necesitamos fe para venir hoy aquí? Dice Pedro Navarro. Uy, te echaste un bigote que no te conocía. Gloria a Dios, aleluya. Gloria sea al Señor. A ver, ¿cuántos se levantaron en fe para poder venir a la iglesia? Porque a veces necesitamos fe hasta para eso. Hasta para venir a la iglesia. Aleluya. Pero la fe es algo invisible, tú no lo ves, no es palpable, pero es algo poderoso. Y la fe cambia tu realidad de hoy por una realidad mucho mejor mañana. Amén. Gloria a Dios. La fe no es un pensamiento positivo, como algunos enseñan. Piensa positivo y todo se te da. Párese en el espejo y piense positivo y dígale al espejo, mañana tengo 10 millones en mi cuenta bancaria. Y abra la cuenta mañana que probablemente la tenga como mismo la tiene hoy, algunos la tienen en cero. No. Hay que tener mucho cuidado porque están enseñando cosas por ahí que no son buenas. Pero la fe tampoco tiene que ver con ese pensamiento positivo que yo tengo una enfermedad y yo tengo que pensar positivamente de que ya hoy se va. Chacho, yo tengo un pensamiento positivo con la presión arterial hace tiempo y no se ha ido. ¿Usted cree eso? No, yo no tengo ese pensamiento positivo. Pero yo confío en el Señor, que Él me puede sanar, pero si no me sana, yo sigo confiando en Él. Porque nosotros vamos a tener aflicciones en este mundo. Y tienes que aprender a vivir con todas esas cosas. ¿Cuántos han tenido que aprender a vivir con su esposo o su esposa? Ay, Dios, me metí en candela. Gloria a Dios. No voy a hacer el cuento de ese que ustedes están esperando. Pero yo conocí a alguien que oraba y oraba y oraba. Señor, haz algo con mi esposa. Haz algo con mi esposa. Haz algo con mi esposa. Y un día estaba orando, muy espiritual él. Usted sabe, ¿no? Entre comillas. Muy espiritual él. Y vino un hermano y le impuso las manos y empezó a orar. No voy a decir ni quién fue el hermano, pero el hermano empezó a orar y le dijo, hermano, no pidas más por tu esposa, pide por ti. Amén, aleluya. O sea que a veces nosotros pensamos que el problema está del lado allá, pero el problema lo tenemos nosotros. Pero como no sabemos definir entre una cosa y otra, y no hemos puesto nuestra seguridad en el Señor, pensamos que el problema es allá, mientras el problema soy yo. Pensemos que todos los problemas que tenemos, la raíz principal somos nosotros. Amén. Si te falta fe, eres tú. Si me falta fe, soy yo. Si no tengo seguridad en el Señor, soy yo. Aleluya. Aleluya. La fe no es un confiésalo y lo tendrás. Hace unos años, y ahora me río porque
Por allá tengo por la casa un carrito todavía. Hace unos años dije, quiero tener un carro, ¿cómo se llama? Convertible, descapotable. Usted se ríe, pero yo sueño con eso todavía. Yo sueño con eso. Le dije a Zoila, voy a arrancarle el techo al carrito azul que tengo. Pero ella me dijo, no, ni se te ocurra. Pero yo sueño con tener un carrito así. Si Dios me lo da, y si no, pues bueno, seguiré con mi carrito azul hasta que me retire y entonces ese lo voy a vender y nos quedamos con el que tiene Zoila, que está allá al frente. Pero yo me compré un carrito azul así. Un carrito así, descapotable, y que abre la puertecita y todo, un juguetico. Y dice Zoila, ¿y eso para qué? No, es que, ¿sabes? Por fe. Por fe. Gracias a Dios que eso no se rompe, porque no anda, porque ya lleva años ahí. Por fe. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros jugamos con la fe y cuando jugamos con el Señor. Yo sé que esto causa risa, pero es algo bien serio. Porque hay gente que se toma esto muy en serio. Hay gente que escribe las cosas. Y yo no digo nada malo contra eso, no estoy hablando en contra. Hay gente que necesita escribir para fijar su mente. Es la mejor manera de aprender, pero así no se aprende la fe. La fe se aprende viniendo a la iglesia y congregándose. La fe se aprende orándole al Señor. La fe se aprende leyendo la Biblia. Es diferente. Lo otro es conocimiento. Y la fe no es conocimiento. Son dos cosas diferentes. Pero la fe no es una emoción pasajera. Oh Señor, aleluya. Y yo conozco cristianos que discuten quién tiene más fe. Yo sé que usted se ha encontrado con ese tipo de cristianos. No es que se pongan a discutir, a medirla, pero de esta manera se puede discutir quién tiene más fe. Nos sentamos y conversamos y yo digo, yo tengo un problema con la presión arterial. El corazón, bueno, ya les dije que el médico me dijo que tenía el corazón grande, yo le dije porque soy buena gente. Y también tengo por ahí otras cosas, producto de la vejez. Pero entonces yo me siento con un cristiano y le digo eso, y me dice, ¿sabes por qué tú tienes eso? Porque tú no eres como yo. Tienes que tener una fe fuerte en el Señor. Aleluya. La fe no es para competir. La Biblia dice que si tuvieres fe como un grano de mostaza, no necesitas nada, no necesitas un cubo de fe. ¿Ok? No necesitas un barril de fe. Usted solamente necesita confiar en Cristo. Es suficiente. Gloria a Dios, aleluya. Y hay que ser como Job. Jehová dio y Jehová quitó. Sea Dios alabado. Y ya sea que Dios te dé, alábale. Y ya sea que Dios te quite, alábale. Aleluya. Hay gente que no han tenido la bendición que yo he tenido en este país. Porque todos ustedes saben en lo que yo trabajo, yo soy constructor. Trabajo en una fábrica donde se hacen las vigas y todas estas cosas de los puentes. Y otras cosas más. Por eso les digo, cada vez que pase por un puente aquí, acuérdese de mí. Pero no se acuerde de mi nombre, ore por mí. ¿Ok? Alábale. Alábale al Señor. Aleluya. Pero yo estudié eso en Cuba. O sea, yo soy una persona bendecida porque estoy trabajando en lo mismo que estudié en Cuba y en lo mismo que trabajé en Cuba. Gloria a Dios. Y encima de eso trabajé un año en África en eso también. Así que yo soy bendecido en cuanto al trabajo. Y podrá alguna gente decir, ¿tú eres constructor? Sí, yo soy constructor. ¿Cuál es el problema? Sí, porque hay gente que menosprecian a los constructores, como menosprecian al barrendero o al que recoge la basura. Por ahí hay un TikTok que dice, que pasa el carro de la basura y le dice el niño al papá,
papá, esos son los hombres de la basura. Y el papá le dijo, no hijo, los de la basura somos nosotros, ellos la recogen. ¿Sí? O sea, y a veces nosotros vemos las cosas desde otra perspectiva. Usted tiene que mirar por los ojos de Cristo. Usted tiene que pensar con el pensamiento de Cristo, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Si tenemos la mente de Cristo, tenemos que pensar como Él. Gloria a Dios. Y Jesucristo tenía fe en el Padre. Cuando Él oraba decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. La mayoría de los cristianos no oran así. La mayoría de los cristianos de hoy en día, sobre todo en la iglesia emergente que le llaman, o en el neopentecostalismo, es yo declaro y yo decreto. Hello, tú no eres rey. Ay, Dios mío. Cuando uno se mete en esta cuestión es un poco complejo, porque a veces nosotros tenemos esa enseñanza dentro metida. Aleluya. Dios tiene que hacer lo que yo quiera. Aquí el soberano se llama Jehová. Es si Dios quiere. Aleluya. Por eso cuando usted se levanta en la mañana y lo primero que tiene, esa es mi oración rápida. Pero yo me voy en el camino orándole, Señor, acompáñame, acompaña a los hermanos de la congregación, que no tengan ningún accidente, Señor. Si hay alguno que no tiene trabajo, dale trabajo, esto, lo otro. Así uno va así, pongo mi música cristiana y me voy bendecido por ahí para allá. Porque yo soy bendecido, que no le quepa duda. Es más, yo soy bienaventurado. Y bienaventurado es más allá que bendecido. Así que usted tiene que sentirse de la misma manera. Aleluya. Yo en Cuba no quería ser médico, ni quería ser abogado, ni nada de eso, porque nada de eso me ha gustado. A mí las letras sí me gustan porque escribo, pero más nada. Pero nunca se me ocurrió eso. Pero se me ocurrió que yo podía ser un buen mecánico automotriz. Y llené la aplicación para ir a una escuela de eso. Gracias a Dios que eso no sucedió. Dios estaba preparando las cosas. Y cuando aún nosotros somos pequeños, nosotros no sabemos cómo Dios nos va preparando. Aleluya. Yo quise ser músico. Yo quise aprender a tocar el piano. No te tengo envidia. ¿Ok? Pero realmente quise aprender a tocar el piano. Y empecé a aprender a tocar el piano. Estuve 4 meses si acaso y ¡pum! Me mandaron para África. Cuando regresé se fue todo aquello. Antes estuve en el servicio militar en la Marina de Guerra en Cuba y estaba cantando en un grupo musical de la Marina de Guerra en Cuba. Pero no tocaba ni las maracas. Yo no sé tocar ni las maracas. Y compongo canciones, me gusta la música, me encanta la música, me encanta cantar. Pero a veces me he puesto a pensar, ¿por qué Dios no permitió que yo fuera un músico? ¿Sabe por qué? Bueno, porque Dios me iba a poner una esposa que no quería que yo cantara ni siquiera en un nightclub, ¿verdad? Porque yo cantaba allá en Cuba en los centros de la cultura, en la Casa de la Cultura, en la Casa de la Trova, donde me invitaban yo iba y cantaba. Y un día le dije a Zoila, ¿quieren hacer un cuarteto para cantar en el cabaret de Los Laureles? Un hotel que hay allá en Cuba, en Santo Domingo. Zoila me miró así y me dijo, ni se te ocurre. Ni se te ocurre. Y no pregunte por qué, porque no lo voy a decir. Pero eso fue lo que me dijo y fue suficiente. Entonces,
Cuando comenzó ella en el Evangelio y yo recomencé en el Evangelio en el año 92, entonces comencé a cantarle a Cristo nuevamente. Aleluya. Pero todo el tiempo que pasó atrás, donde yo anduve medio loco por la calle, donde cantaba aquí, allá, en el otro lado, y siempre estábamos dando serenata. Ahora yo doy serenata espiritual a Cristo, aleluya. La mejor serenata que podamos dar es la serenata espiritual al Señor. Y no es malo que yo le cante, yo le canto a ella, yo le escribo, no hay problema. Y usted cántele también a su esposa. Cántele aunque sea las mañanitas. Ahí está. Ay, no. Bueno, las mañanitas no. Dígale en sus propias palabras, en una canción nueva, dígale que qué bonita es. Qué preciosa eres, hermano. Nosotros los hermanos hemos perdido esa galantería, ese amor. ¿Sabe por qué? Porque a veces, cuando la fe no actúa en el corazón del cristiano de la mejor manera, hasta eso se afecta. Se afectan las relaciones, se afectan las relaciones humanas, se afectan las relaciones familiares y se afectan las relaciones matrimoniales. Amén. Sí, amén. ¿Cuántos hay casados aquí? Bien. Voy a hacer una pregunta. ¿Esta es para mí? Bueno, no está abierta, así que lo veo. Voy a hacer una pregunta. No levante la mano. Pero quiero que se haga esta pregunta. A los hermanos primero. Hermanos casados. ¿Tiene usted fe en su esposa? ¿Tiene confianza en su esposa? Ahora voy a las hermanas. Hermana, ¿tiene usted fe y confianza en su esposa? ¿En su esposo? Amén. Hay gente que se atreve. Casi nadie levantó la mano, pero nadie dijo amén tampoco. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Leonor dijo amén, fue la única. Por todas nosotros. Tu apellido es Reyes, no Morgan ni Morgan. ¿Sabe por qué le digo eso? Por eso mismo. Porque la falta de fe afecta las relaciones matrimoniales. Y la persona comienza a desconfiar de la familia, desconfía del esposo o desconfía de la esposa, desconfía de los hijos. Así mismo. Falta de fe es algo que nos daña la vida en todos los aspectos. Y usted podrá decir, yo tengo solamente fe en el Señor. No. Ya le digo, no sea tan literal y tan espiritual. El hombre y la mujer cuando se unen en un solo matrimonio, en un matrimonio dice que son hasta que la muerte los separe, ¿sí o no? Amén. ¿No lo dice la Biblia? Amén. Lo dice la Biblia y nosotros lo confesamos también cuando nos casamos. Que a veces hay problemas, sí. Que a veces hay gritería. No debe haber. Falta de respeto, no debe haber. Que falta el amor, sí, muchas veces. Que se enfrió el amor, también. El amor dice que se va a enfriar a los últimos tiempos. Eso es una señal de los últimos tiempos. Pero voy a decirte algo. Dios, Jesucristo siempre mantuvo su fe en el Señor. Jesucristo siempre confió en Él. Jesucristo cuando fue al desierto fue confiando en que Dios lo estaba preparando para ese ministerio terrenal. Gloria a Dios. Él no sabe, bueno, Él como humano, y lo que estaban enseñando ahorita es eso. Jesucristo nunca dejó de ser Dios, pero se convirtió en un hombre mortal como tú y como yo, para hacer cumplir la ley. Y sentir todo lo mismo que tú y yo sentimos, tentaciones, luchas, batallas. Jesucristo sufrió de todo eso.
Jesucristo hasta tuvo ira en un momento, pero no llegó a pecar. Gloria a Dios. Bueno, hay muchos matrimonios que tienen ira y pecan en demasía. Y pecan. Entonces hay que controlarse. Cuando nosotros tenemos fe, tenemos la posibilidad de controlar también nuestras emociones. Amén. José fue un hombre que lo metieron preso por años. Se habla de José y se dice de su prisión y parece que fueron días. No, no fueron días, fueron años. Y José nunca perdió la fe en el Señor. Casi nunca se habla de la fe de José, nada más que se habla de los sueños de José. Aleluya. Pero José era un hombre de fe. Amén. Amén. De tal manera que cuando aquel rey, bueno, no era un rey, era el faraón, vamos a decirle como le decían, porque ese es el nombre exacto. Aquel faraón, cuando tuvo aquel sueño raro que no le hallaba ni pies ni cabeza, sí, los que no tienen fe a veces sueñan y no le hallan ni pies ni cabeza algunas cosas. Amén. Los que no tienen fe no tienen ni siquiera que soñar. Las situaciones de la vida no le ven ni pies ni cabeza. Pero este hombre lo llaman, bueno, no voy a hacer el cuento completo, usted se lo sabe. El asunto es que se planta delante del faraón y le dice el significado del sueño. Pero antes de eso hubo alguien que estaba con él. El copero, ¿sí o no? ¿Recuerda la historia, no? Y cuando el copero salió primero de la prisión, le dijo, acuérdate de mí. Él confiaba que el copero iba a decir algo. Pero el copero se lo olvidó. Por eso la Biblia dice, maldito el hombre, Confía en el hombre. no lo saque de contexto. Sí, porque cuando dicen maldito el hombre que confía en el hombre, dice yo no confío ni en mi sombra. Cuidado, cristiano. Yo confío en ustedes. Amén. Si alguno falla, eso no es un problema. Yo confío en ustedes. ¿Confían ustedes en mí? Amén. ¿Y si le fallo mañana? Eso. Problema con Dios. Ah, ¿y dónde está la cosa? Podemos fallar, pero eso no quiere decir que no podamos confiar. Yo confío en ella. Ella confía en mí. Y así, al final José, aquel hombre se acordó y le dijo al faraón, hay uno allá que sabe leer los sueños. Y ya usted sabe la historia. O sea, pero José siempre fue un hombre de fe. Pero hombres de fe, Abraham salió sin saber a dónde iba. Gloria a Dios. Solamente Dios le dijo, hey, levántate y ve, deja tu parentela Aleluya. y ve a la tierra que te voy a dar. Y Abraham salió. Yo a veces tiemblo, porque aquí muchos de ustedes quieren que yo deje el trabajo. Y yo he luchado con eso porque tengo mis responsabilidades, no solamente en la familia, sino con la familia en Cuba. Pero a veces me asusta que se levante Dios y me diga un día, tienes que dejar el trabajo y ya. ¿Eh? ¿Sí o no? Nos asustamos. ¿Ve? Y ahora usted dirá, y pastor, ¿por qué no se va a tiempo completo? Porque Dios no me lo ha dicho. Y el día que me lo diga, temblando, tendré que salir y arrancar. ¿Entiende? ¿Usted cree que Abraham no tembló muchas veces? Abraham tembló cuando salió solo, que dejó a su parentela y dijo, yo voy a... Abraham tembló cuando Dios le dijo, entrégame a tu hijo Isaac. Gloria a Dios. Aleluya. Eso es duro, entrégamelo. Y la Biblia dice que cuando ya lo iba a sacrificar, Dios le dijo, espera. Pero él iba confiando en el Señor.
Porque cuando iba camino al monte, el mismo niño le dijo, papá, yo sé que vamos, que tú vas a sacrificar, pero ¿y dónde está el cordero? Y él le dijo, Dios proveerá. Dios proveerá. Y a veces nosotros decimos esa frase solamente para la comida. Porque todos ustedes son como yo, que siempre están pensando en la comida. Bueno, hay algunos que piensan menos, yo me voy en exceso. Pero ese Dios proveerá, tiene que ver con la provisión del Cordero Pascual. Ese Dios proveerá, tiene que ver con el Cordero de Dios que quitó el pecado tuyo y mío. Y hoy nos ha justificado a través de su muerte y su resurrección. Aleluya. En los tiempos de Noé hubo una gran temporada que no llovía. No llovía. Hubo una sequía grande. Y Dios le habló, mira, voy a dar 120 años para que construyas un barco. Un arca, sí, un barco. Una patana, llámale como usted quiera. Estoy hablando en términos bien especiales y bien normales. Mira, un barco, y este Noé, como decíamos los otros días, un loco por Dios, empezó a construir un arca encima de una montaña. ¡Qué locura! ¡A colmo encima de una montaña! ¿Cómo voy a bajar el barco al mar después? Si no había grúas cuando aquello. Y Noé fue obediente a construir el arca, sin aún visto llover, sin ver la lluvia ni siquiera venir. Pero Dios le dijo, yo voy a hacer llover sobre esta tierra, porque la voy a destruir, porque es mucho el pecado que hay. Y eso va a pasar ahora, y no va a ser con lluvia, va a ser peor, va a ser con fuego. Y Noé creyó y construyó el arca sin haber visto ni siquiera la lluvia. Moisés escogió sufrir con su pueblo, con el pueblo de Dios, antes que gozar los placeres temporales del pecado. Moisés, criado con el faraón, muy bien pudo decir, aquí me planto yo y ahorita el faraón soy yo. Porque tenía para eso. Pero no, él escogió. Mira, es que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan contigo. No importa que tú no veas las cosas como las quieres ver. No es como tú las quieres ver. Es como la ve Cristo. Aleluya. ¿Dónde está nuestra fe hoy? ¿Estamos caminando como esos hombres que aparecen en la Biblia? ¿O caminamos como los que dicen que tienen una fe ciega? No, nosotros sabemos los pies donde los ponemos, porque seguimos las pisadas del Maestro. Amén. Aleluya. La fe provoca acción. Si usted tiene fe, usted va a accionar. Amén. El centurión le dijo a Cristo que tenía a alguien enfermo en su casa, ¿sí? Le dijo, pero yo sé que no soy digno de que vayas a mi casa. Mira, solo di la palabra. Solo di la palabra. A nosotros se nos olvida esa frase a veces. Y no somos ni siquiera capaces de accionar en fe y decir, Señor, yo creo en que tú has hecho ya la obra. Amén. Confiésalo. Amén. Confiesa lo que no ves. Esa es la certeza. No es esperar. A veces sí, nosotros oramos, yo oro, Señor, mira esto y pongo las peticiones. Eso es bueno. Pero a veces la fe necesita una acción. Y a veces una acción, vamos a decir, un poco violenta.
Mira, el reino de los cielos se hace fuerte, se hace violento y solo los valientes lo arrebatan. Entonces a veces nosotros tenemos que actuar así, de esa manera. Pedro caminó sobre las aguas cuando Jesucristo le dijo, ven. ¿Y cuántas veces Jesucristo nos ha dicho a nosotros, ven, y nosotros no accionamos? ¿Cuántas veces Jesucristo nos dice, mira, vamos, hagan esto, y nosotros no lo hacemos? La acción de fe demuestra en quién tú y yo hemos creído o creemos. La acción de fe. Marcos capítulo 11, versículo 23. Y ya lo mencionamos ahorita. Si dijeres a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudares en tu corazón, será hecho. Será hecho. Pero mire, no vayamos muy rápido. Si dijeres a este monte, y yo les he dicho y se lo he explicado en otras ocasiones, no es un monte literal. Ahora no se puede ser tan literal. Es una expresión metafórica. El monte es tu problema. El monte es tu preocupación, mi preocupación. El monte es tu enfermedad, puede ser tu enfermedad. El monte puede ser tu desconfianza en tu pareja. El monte puede ser, no sé, que no tengas trabajo hoy, o que hayas perdido la casa, o que tengas miedo que te manden para tu país, como está sucediendo ahora todo esto con la inmigración. Eso puede ser un monte. Ahora, pero dice aquí, si dijeres a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudares en tu corazón. Aleluya. La fe es un antónimo de la duda. Si tienes duda, no tienes fe. O dudas o tienes fe. Así que eso es una premisa. La fe desafía lo imposible. Para Dios no hay nada imposible. Todo es posible si puedes creer. Aleluya. Entonces, me viene a la mente Müller, ese gran predicador. Pero no solamente era predicador, era un gran hombre de Dios que tenía mucha fe, pero su fe la accionaba. No sé si conocen la historia de Müller, pero Müller fue uno de los fundadores el fundador de los mayores orfanatos en Inglaterra, en Londres. Y este hombre era de aquellos que oraba sin tener alimento. Y le voy a hacer una historia bien corta. Un día se apareció, no había comida para los huérfanos. No había nada, ni siquiera no había desayuno para los huérfanos. Y Müller los sentó a todos y oró. Señor, yo sé que para ti no hay nada imposible. Aquí no hay alimento, pero nosotros damos gracias por los alimentos que tú nos das a diario. Estoy parafraseando la historia, ¿ok? No había comida, no había platos. ¿Cuántas veces a usted se le ha ocurrido orar sin tener alimento en la mesa? Espero que no, porque espero que no le haya faltado. Pero hay mucha gente en este mundo que le falta el alimento. Y él oró. Oye, no había terminado la oración y tocaron. ¿Sabe qué? Cuando aquello habían los lecheros, esos que llevaban la leche por los lugares, ¿no? Dice que se le había roto el carretón en el que llevaban la leche y que sabían que allí habían niños que necesitaban leche, que sí la podían recibir. Llegó la leche. Rápidamente Dios contestó la oración, pero no solamente que llegó la leche, llegó el sólido también. Llegó el sólido.
Gloria a Dios. No recuerdo exactamente cómo fue esa parte, pero llegaron y tocaron. Aquí traemos pan. Gloria a Dios. No podemos llevarlo a donde va, pero sabemos que ustedes lo necesitan. Aleluya. Moraleja, aunque no veas, cree en el Señor. Amén. Aunque no veas, mantén tu fe. Aunque veas las dificultades que parecen que son los muros de Jericó, mantén tu fe. Amén. Aleluya. Tengo otra ilustración aquí. Hay una historia de un artista de circo que se llamaba Blondin. Él extendió un cable de acero en las cataratas del Niágara, de Canadá a los Estados Unidos. Y el hombre usualmente pasaba por ahí. Se montaba y pasaba. Un día dijo, voy a pasar con una carretilla. Y agarró una carretilla y se paró ahí. Y antes de arrancar, me dijo, ¿todos ustedes creen que yo puedo pasar el Niágara por aquí, por esta cuerda? Y todo el mundo dijo, sí, creemos, ya lo habían visto hacer. Dice, bueno, pues necesito un voluntario. Necesito uno que se monte en la carretilla. Gracias a Dios que yo no estaba ahí. Porque me hubiera costado subirme a la carretilla. Y entonces, sí, sucedió lo mismo. Todo el mundo gritó. En la iglesia sucede igual. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos levantan la mano porque tienen fe en Cristo? Amén. ¿Cuántos se van a montar en la carretilla? ¿Sabe lo que significa la carretilla ahora? La carretilla significa montarte en la fe, montarte en el camino que es el Señor y creer, no ciegamente, sino creer en las promesas que hay en la palabra de Dios para ti y para mí. Aleluya. Hay muchos que le dicen a Jesucristo, sí creo, pero no están dispuestos a mostrarle ni a darle su vida a Cristo totalmente. Y hay muchos cristianos que conocen mucho la Biblia, y eso es bueno, pero no basta tampoco siquiera con creer la Biblia. Se habla de un señor que le llamaban el príncipe de Granada, y este príncipe de Granada, yo escribí algunas de las cosas que él hizo. Lo metieron un día en una prisión por algo malo que hizo. La prisión le llamaban la prisión de la Carabela. Se puede imaginar por qué. No voy a entrar en detalle. La historia es que pasó 33 años de encarcelamiento y murió. Cuando abrieron el lugar donde estaba, había escrito utilizando clavos para marcar algunas cosas de la Biblia. El hombre se metió todo ese tiempo leyendo la Biblia. Y se hizo un especialista en la Biblia. Dice, había escrito en las paredes, el Salmo 118:8 es el versículo que está justo en medio de la Biblia. A mí nunca se me hubiera ocurrido comenzar a contar las palabras. Yo no sé cómo lo hizo, pero dice que ese era el Salmo 118, es el mismo medio, o sea, el ombligo, vamos a decir, en la Biblia. Pero había algo más. Dice, Esdras 7:21 contiene todas las letras del alfabeto, excepto la letra J. ¿Se le hubiera ocurrido a usted? Pero fue más. Dice, el 9º versículo del capítulo 8 de Esther es el más largo de la Biblia. Bueno, eso lo conocemos. Pero tampoco se me hubiera ocurrido a mí, porque yo no lo he buscado. En la Biblia no hay ninguna palabra o nombre de más de 6 sílabas, dice. Oiga,
Hay que ponerse a contar letra por letra, sílaba por sílaba. Ahora, hubo un psicólogo, un periodista llamado Scott Udell. Este hombre escribió un artículo que se llama Psychology Today y empezó a decir que qué cosas más extrañas había hecho este individuo. Su vida estudiando algunas de las cosas. Vamos a decir, a ver, ¿qué nos interesa a nosotros? ¿Cuál es el versículo más largo, más pequeño en la Biblia? ¿Qué tiene de importancia eso para tu vida espiritual y para la mía? Nada. Eso son cosas triviales. Son curiosidades solamente. Pero mira, él trató de buscar todas las curiosidades de la Biblia, pero lo menos que buscó fue la fe en Dios. Se murió sin conocer a Cristo. Si hubiera conocido a Cristo, por lo menos hubiera puesto en la pared: Dios es amor. O yo confío en tus promesas. Qué sé yo, no sé, se me ocurre cualquier cosa de esa. Pero este hombre no hizo ni siquiera eso. Ahora, ¿qué tipo de fe tenemos? La fe como este hombre, en solamente leer el libro más importante de la tierra, el libro que más se ha vendido, la palabra de Dios, y no recibir el mensaje, no aprender de ella, sino solamente las trivialidades y las curiosidades. Sería bueno eso, sí, aprender algunas curiosidades, son curiosidades solamente. Las curiosidades, bueno, hay gente muy curiosa. Hay gente curiosa en los barrios que están mirando lo que hace el vecino. Bien curioso. Están metiendo los ojos donde no tiene que meterlo. Hay gente curiosa en las iglesias. Oh, sí, las iglesias también. Mucho cuidado. No nos podemos quedar en las curiosidades de la Biblia. Nosotros tenemos que aprender en la Biblia lo que Dios quiere que aprendamos. La palabra de Dios es para ministrarnos a nosotros. La palabra de Dios es para que la aprendamos. La palabra de Dios es para que la retengamos. La palabra de Dios es para obedecerla. La palabra de Dios es para confiar en Cristo Jesús. Y ya para terminar, ¿qué tipo de hombres está buscando, hombres y mujeres está buscando Dios? ¿Hombres con un cubo de fe? ¿O con hombres y mujeres con que tengan fe con un grano de mostaza? Voy a atreverme a decirte algo. Yo quiero que cuando terminemos oremos por los enfermos que hay. Hay algunos enfermos que los puedo mencionar, pero los voy a mencionar hoy. Pero nos podemos atrever a confesar con nuestros labios ahora quizás cosas que usted diga: pastor, pero ya eso yo lo he confesado. Sí, pero quizás no lo hemos confesado de corazón. Pero voy a atreverme a tener una oración. Y esto va a ser una oración de confesión. Y esto no tiene que ver nada con catolicismo, ¿ok? Es confesarle al Señor la fe que nosotros tenemos. ¿Se pueden poner en pie, por favor? Los que puedan, los que no se pueden quedar sentados, no hay problema. Y vamos a tener esta pequeña oración todos. Si no la quieren repetir en voz alta, repítala menos bajito. Pero si quieres seguirme en la oración, repítala también. Señor Jesús, te damos gracias por tu sacrificio en la cruz. Pero a ti, oh Padre Celestial, hablamos en estos momentos para reconocer que nos has llamado a una vida excelente. Te lo digo otra vez, Señor. Nos has llamado a una vida excelente. Y creemos que tú nos haces perfectos. Dígalo con... ¿Lo creen o no lo creen? Dígale que tú nos haces perfectos
Porque la perfección no es como tú eres perfecto. Esta perfección es que tú nos haces maduros en tu palabra. Esta perfección significa que ya yo no soy el hombre y la mujer de ayer. Esta perfección significa que yo entrego toda mi vida a ti. Entrego todos mis pensamientos. Entrego toda mi desconfianza. Entrego toda mi ira. Entrego todo lo malo que hay en mi corazón. Porque yo sé que en tu palabra todo es posible. Yo creo que tú destruyes los muros de Jericó de mi vida. Yo creo que tú llenas mi corazón de alegría, que tú llenas mi corazón de gozo, aún en medio de la tristeza. Yo creo, Señor, que tú estás conmigo todos los días de mi vida, hasta el fin del mundo. Creo que vienes pronto. Creo que me voy contigo. Y confieso, Señor, que toda mi vida y toda mi familia la dedico a ti. Trae a mis hijos a la iglesia. Trae a mis nietos a la iglesia. Trae a mis sobrinos a la iglesia. Pero no para que se reúnan solamente, sino para que te sigan fielmente. Gracias, Señor, porque nos has hecho aceptos en tu presencia a través del sacrificio, muerte y resurrección de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por habernos justificado. Dígale ahora: a ti toda gloria, a ti toda honra. Y la iglesia dice conmigo: amén, amén. Dios les continúe bendiciendo.